La primera técnica es crear contenido. No sé si has escuchado tú, has tenido la oportunidad de escuchar la famosa frase que el contenido es el rey, ¿no? Esa frase se maneja mucho en internet porque desde muchos años atrás, pues, bloguear es todo un tema que existe, inclusive muchas personas que bloguean hoy en día generan muchos ingresos, también vendiendo productos de terceros, vendiendo sus propios productos, y crear contenido, pues no se trata más que redactar información, compartir información que les sirva a las personas de acuerdo pues al nicho en el que tú te encuentres, ¿correcto? Yo me acuerdo hace 3 años que yo empecé ese negocio o retomé ese negocio de afiliados y en esos 2 meses, los 2 primeros meses me puse a crear contenidos y en 2 meses creé más o menos 150, 160 artículos entre 500 y 1000 palabras. ¿Te das cuenta? Yo no tenía dinero, pues mucho dinero en aquel entonces como para invertir o pagar en publicidad, ¿no? Que me generen esos contactos. Entonces, la mejor forma, yo que he trabajado también ya hace varios años en lo que es posicionamiento web, pues posicionamiento web no es más que otra cosa que cuando tú buscas en Google, por ejemplo, cómo bajar de peso, buscas en Google, te aparecen 10 resultados, 10 páginas distintas, ¿verdad? Entonces, el posicionamiento web hace que con el contenido que tú creas, vayas posicionando en Google, en los buscadores, tu página web. Entonces, mientras tú creas más contenido, referente a un tema en específico, tú te vas a ir posicionando poco a poco en los resultados de Google con diferentes palabras clave, como se les dice en este rubro. Entonces, es por eso que muchos que se dedican a bloguear, a crear contenidos de diferentes temas, siempre están creando artículos, siempre están creando información, contenidos para poder posicionarse en Google, ¿no? Entonces, todas esas personas que bloguean y se posicionan en Google, primero, pues tienen mucho más alternativa de que las personas los puedan encontrar. Cuando buscan alguna información en particular, pues en Google aparecen esas páginas web. Entonces, yo en aquel entonces no aplicaba mucho lo que es la creación de contenidos en videos como lo hago hoy ya con mi blog personal y tuve que invertir mucho tiempo en crear contenidos escritos. Por lo menos, como te comento, 160 artículos pude escribir yo en 2 meses, que me generaron 450 artículos, para 450 contactos que me generaron ahí un ingreso interesante para aquel entonces. Entonces, lo primero que tú te debes enfocar para generar contactos, pues es crear contenidos. Lo que yo te voy a revelar, digamos, a continuación es cómo tú puedes crear contenidos mucho más rápidos a la forma que lo hice yo, que pues lleva realmente bastante tiempo porque hay que redactar artículos, hay que hacer un estudio del tema del cual tú quieres hablar, ¿no? Que eso por lo menos pues te puede llevar quizás un par de horas, indagar otra información, otras fuentes, y tú poder armar ese artículo bajo tu criterio, bajo tu punto de vista. Entonces, así fue como lo hice yo. Ese tipo de artículos, si bien es cierto, lleva bastante tiempo, pues si tú cuentas con el tiempo suficiente, pues lo puedes hacer. Ahora, yo me imagino que hay muchas personas que van a decir, pues no, tiempo para bloguear, para crear artículos, no tengo mi trabajo, mis responsabilidades, etcétera. Bueno, te voy a contar un tip para que tú puedas sacarle tiempo, digamos, al día, ¿no? Si es que, vamos, si es que no tienes mucho tiempo, pues si aplicas esto, vas a tener mucho más tiempo. La mejor forma de generar más tiempo y hacer otras actividades como quizás bloguear o crear contenidos, pues es dormir menos, así de simple, ¿no? Si tú, imagínate si estás durmiendo 8 horas y duermes, no sé, 7 horas ahora y eso lo aplicas en una semana tendrías 7 horas. Imagínate lo que tú podrías hacer
en una semana, en 7 horas, la cantidad de contenido que podrías crear. Realmente podrías hacer mucho dinero en 7 horas. Si estás durmiendo 7 horas, pues duerme 6. Inclusive, si duermes media hora menos de lo que acostumbradamente duermes, en una semana, ¿cuántos son? Son 3 horas y media. 3 horas y media es un montón de tiempo y podrías tú hacer bastantes cosas como para generar, pues, contactos y clientes para tu negocio, ¿correcto? Entonces, dentro de la primera técnica, como te comento, tienes dos formas de crear contenidos. Uno es el contenido escrito, como lo hice yo, que es el, digamos, el camino más largo, que si lo puedes hacer o puedes alternarlo con la forma que te voy a contar ahora, pues va a tener muchos mejores resultados. Porque, de todas maneras, crear contenidos, si bien es cierto, demora, pues a la larga, digamos, a la larga te va a servir mucho porque tus artículos se van a ir posicionando en Google y la gente va a poder encontrarte mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, por supuesto que para esto tú necesitas tener un blog, necesitas por lo menos tener un blog mínimo, un blog donde vas a poder tú publicar los contenidos que vayas creando. Entonces, si un blog lo tienes que enfocar desde el punto de vista que vas a crear tu marca personal, ¿correcto? En ese blog lo que tú vas a hacer es crear contenido, vas a, digamos, a educar a la gente, a tu lista de contactos, dándoles información que les va a ayudar, que les sea relevante.